Bueno, en este video voy a resolver dos ejercicios de un parcial, de un segundo parcial de Matemática 51 del CBC. Entonces, en este primer ejercicio, lo que me piden es sea f de x, es x al cuadrado menos 4, encontrar todos los puntos del gráfico de f en los que la recta tangente es paralela a la recta igual a un cuarto de x menos 1. Entonces, para resolver este ejercicio, nos tenemos que acordar de dos cuestiones, ¿sí? Por un lado, que siempre que querramos encontrar la pendiente de la recta tangente al gráfico de f en algún valor x0, ¿sí? La manera de calcularlo es derivar la función y evaluar en el x0 en cuestión. Y el problema de este ejercicio es que desconocemos quién es ese valor de x en donde tenemos que hallar la recta tangente. De hecho, es justamente lo que nos están pidiendo. Bueno, esa es la primera cuestión que tienen que recordar. Y la segunda cuestión es que dos rectas son paralelas y tienen igual pendiente. Entonces, fíjense que lo que vamos a hacer nosotros es, como para hallar la pendiente de la recta tangente, lo que tenemos que hacer es derivar. Lo primero que vamos a hacer es derivar esta función, ¿sí? Una vez que derivemos, fíjense que lo que nosotros queremos es que la recta tangente tenga la misma pendiente que esta recta para que sean paralelas, ¿sí? Es decir, queremos que la derivada encontrar el x para el cual me dé como resultado un cuarto, ¿sí? O sea, lo que tenemos que buscar es dónde la derivada, para qué x, la derivada nos da un cuarto. ¿Sí? Una vez que interpretamos esto, no queda nada más que hacer cuentas, plantear la ecuación y despejar, ¿sí? Entonces fíjense que nuestra función es x al cuadrado menos 4, o sea que para derivar esto, como tenemos una resta, derivamos término a término. La derivada de x al cuadrado es 2x y la derivada de un número 0, o sea que en este caso esta derivada lo que nos queda es simplemente 2x. Bueno, entonces queremos encontrar el x para el cual 2x sea igual a un cuarto. Y esta es una ecuación lineal, de hecho. Para despejar lo único que me falta es este 2 que está multiplicando, lo paso dividiendo, o sea que el x en cuestión es un cuarto dividido 2, que es un octavo. Bueno, fíjense que a mí me están pidiendo los puntos. Bueno, en este caso encontré una única componente en x, ¿sí? Pero todavía no estamos dando el punto del gráfico. Recuerden que cualquier punto del gráfico, ¿sí?, del gráfico de una función f, es de la forma el x, ¿sí?, que en este caso encontré, que es el 1 octavo, y su coordenada en y es f de ese valor. ¿Sí? Entonces lo que nos falta para terminar de dar la respuesta es hallar f de 1 octavo. ¿Sí? Bueno, si hacen esa cuenta, f de 1 octavo es donde diga x nuestra f, es reemplazar por 1 octavo. Bueno, esa cuenta pueden corroborar que me da menos 255 sobre 64. Entonces el punto en cuestión y la respuesta de este ejercicio es que el punto para el cual la recta tangente al gráfico de f sea paralela a la recta de ecuación y igual a un cuarto de x menos 1 va a ser este punto de acá. Y recuerden que siempre que nos piden puntos nos están pidiendo la coordenada en x y la coordenada en y de ese punto, ¿sí? De la condición de arriba solo habíamos sacado la coordenada en x. Bueno, vamos a resolver este segundo ejercicio. En este segundo ejercicio nos dan esta función f de x, que es 2x al cubo menos 18x al cuadrado más a por x más 4, y me dicen determinar el valor de a para el cual f tiene un punto crítico en x igual 1. Para ese valor de a, hallar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento y los extremos locales de f, ¿sí? Entonces, bueno, lo primero que tenemos que hacer, como bien lo indica el enunciado, es hallar el valor de a. Entonces, nosotros queremos hallar el valor de a para que x igual 1 sea un punto crítico de la función. Y entonces tenemos que recordar qué es un punto crítico. Entonces, para eso
Primero vamos a pensar cuál es el dominio de esta función. Fíjense que el dominio de esta función, como lo que tengo es una función polinómica, que no tiene ninguno de los problemas de definición de los dominios, ¿sí? No tengo ninguna división, no tengo una raíz de índice par, no tengo un logaritmo. Entonces lo que sé es que esta función f tiene dominio todos sus reales, ¿sí? Recordemos, ¿sí?, que punto crítico son los valores que anulan la derivada o donde la derivada no existe. Y entonces vamos a calcular por un lado la derivada, ¿sí? Es lo primero que necesitamos hacer. Entonces la derivada de esta función, fíjense que nuevamente lo que tengo son todas sumas o restas, entonces puedo derivar término a término, ¿sí? Entonces si por ejemplo tomo este primer término, la derivada de 2x al cubo es 6x al cuadrado, ¿sí? Porque el 2 queda multiplicando y la derivada de x al cubo es 3x al cuadrado. Entonces 2 por 3, de ahí salió este 6 de acá. Menos, bueno, la derivada de 18x al cuadrado, el 18 queda y la derivada de x al cuadrado es 2x, o sea que eso me termina dando 36x. La derivada de un número por x, o sea, tengo un más, entonces lo escribo. La derivada de un número por x es ese número, que en este caso es a. Fíjense que a es, bueno, no me lo aclaran, pero es un número, ¿sí? Es el número que acompaña a la x. Y bueno, la derivada de un número me da 0. Entonces esta sería la derivada. Observemos que mi función derivada también tiene como dominio todos los reales, ¿sí? O sea, el dominio de f y el dominio de la derivada coinciden. ¿Por qué es eso? Porque, bueno, en particular, la derivada es una función cuadrática, ¿sí? Una función polinómica cuyo dominio son todos los reales. Entonces, los puntos críticos de esta función los voy a encontrar para los valores donde la derivada de 0, ¿sí? Entonces, si yo quiero que x igual a 1 sea punto crítico, lo que necesito es que la derivada evaluada en 1 me dé 0, porque justamente eso es lo que quiero. Quiero que 1 sea un punto crítico, o sea que cuando reemplace ese valor en la derivada me termine dando 0. Y entonces acá lo que tengo es una condición para poder ver quién es ese a. ¿Sí? O sea, voy a agarrar mi derivada, la voy a evaluar en 1, que me quedaría 6 por 1 al cuadrado menos 36 por 1 más a. Y yo quiero que eso me dé 0, ¿sí? O sea, quiero que la derivada evaluada en 1 me dé 0 para que 1 sea un punto crítico. Bueno, entonces, ahora nos queda por resolver esta ecuación. Esto nos da 6. Recuerden siempre separar en términos, ¿sí? Para resolver cualquier tipo de cuenta. Menos 36 más a es igual a 0. O sea que a, si paso el 6 restando y el 36 sumando, va a ser igual a 30. Y entonces ya obtuve el valor de a. Esta sería nuestra primera respuesta de este ejercicio. Bueno, ahora, ¿qué más nos dice? A ese valor de a, hallar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de los extremos locales de f. Y entonces, bueno, tenemos que recordar cómo esto pasa a ser un ejercicio estándar, en donde tenemos que recordar cómo hallar crecimiento, decrecimiento, máximos y mínimos. Y recuerden que extremos significan máximos y mínimos y locales es justamente eso, ¿sí? Locales o relativos. Bueno, entonces, ya tenemos el dominio de la función, ya tenemos la derivada. Lo que vamos a hacer es en la derivada reemplazar por el valor de a que acabamos de obtener. Ya sabemos cuál es el dominio de la derivada, y entonces voy a ir escribiendo eso, o sea, nuestra derivada. Ya sabemos que es, esperen, la derivada, entonces ya sabemos que es 6x al cuadrado menos 36x. Bueno, ya sabemos que a tiene que valer 30, ¿sí? Esta es la derivada. También conocemos su dominio, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitamos hacer para encontrar máximos, mínimos, crecimiento y crecimiento? Bueno, ahora tenemos que hallar los puntos críticos.
¿sí? Si nosotros hicimos bien la cuenta anterior, uno de los puntos críticos va a tener que ser x igual a 1. ¿Sí? El asunto es ver si hay algún punto crítico más. Entonces, como se hallan los puntos críticos de una función, es la derivada igualado a 0. Entonces, si igualo a 0 esta expresión, lo que tengo acá es una ecuación cuadrática igualada a 0. Bueno, para resolver esto, podemos usar, o debemos, mejor dicho, usar resolvente o Bhaskara. Entonces, en este caso sería menos b, que sería 36, más menos la raíz cuadrada de menos 36 al cuadrado menos 4 por a, que es 6, por c. Bueno, este paréntesis podría no haberlo escrito, ¿sí? Sobre 2 por a. Bueno, si hacemos algunas cuentas, primero resolviendo todo lo que tiene que ver con la raíz, ¿sí? Recuerden siempre separar en términos, o sea, por un lado tenemos que hacer esto y acá tenemos un triple producto. Bueno, la raíz de todo eso nos va a dar como resultado 24. Pueden chequearlo. Y acá nos queda 12. Entonces, separo en dos casos, uno con el más, otro con el menos. En un caso me va a quedar 36 más 24, que es 60 sobre 12, que nos da como resultado 5. Y la otra posibilidad va a ser 12 sobre 12, que nos va a dar como resultado 1. Y menos mal que nos dio 1, porque recuerden que en este ejercicio lo que nosotros queríamos era hallar a para que x igual a 1 sea un punto crítico. Y entonces, obviamente, cuando uno calcula los puntos críticos con ese a que hallamos, nos tiene que dar como resultado 1. ¿Sí? Entonces, ya sabemos que los puntos críticos de esta función van a ser 1 y 5. Entonces, a partir de esto, ya conociendo el dominio de la derivada, lo que podemos hacer es Bolzano con la derivada. Recuerden que siempre que queramos hallar crecimiento, máximos y mínimos, el trabajo de Bolzano es sobre la función derivada. ¿Sí? Y a partir de esa vamos a concluir algunas cuestiones acerca de la función original. ¿Sí? Entonces, como nuestro dominio son todos los reales y tengo que dejar solos a los puntos críticos, lo que me va a ocurrir es que voy a ir el primer intervalo donde voy a analizar es desde menos infinito hasta el primer punto crítico, que es 1. Dejo el 1 aparte. Voy a ir de 1 hasta el próximo punto crítico, que es 5. Dejo el 5 aparte. Y el último intervalo que voy a tener que analizar es de 5 a más infinito. Bueno, entonces como estamos haciendo Bolzano con la derivada, acá voy a poner la derivada, voy a hacer un rengloncito más en donde voy a concluir algunas cuestiones acerca de la función, que es la que nos están pidiendo. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que agarrar algún valor en cada uno de estos intervalos y evaluar la derivada para esos valores. Y recordemos que la derivada en 1 y la derivada en 5 nos da 0 porque justamente son puntos críticos de la función. Y entonces, por ejemplo, para analizar el signo de la derivada en el primer intervalo, voy a agarrar, por ejemplo, el 0. ¿Sí? Bueno, la derivada la tenemos acá arriba. Si evaluamos la derivada en 0, fíjense que nos queda 0 al cuadrado por 6, menos 36 por 0, más 30. Eso, conclusión, me termina dando 30. ¿Sí? Es decir, lo que me interesa de la derivada es su signo. ¿Sí? La derivada en el intervalo menos infinito hasta 1 es positiva, por ende la función va a crecer en ese intervalo. Bueno, vamos a hacer lo mismo con cada uno de los intervalos a analizar. ¿Sí? Por ejemplo, voy a hacer la derivada en 2 y la derivada en 6. Bueno, nos queda por chequear que si evaluamos la derivada, recuerden que siempre es la derivada, ¿sí? Evaluada en 2 nos da como resultado menos 18 y la derivada en 6 nos da como resultado 30. Y es decir, en este intervalo va a ser negativa la derivada y acá va a ser positiva. ¿Sí? Entonces, la función del 1 al 5 va a decrecer porque su derivada es negativa y el 5 al más infinito va a crecer porque su derivada es positiva. Bueno, a partir de esta misma tabla de Bolzano, no solo podemos obtener
crecimiento y decrecimiento, sino que también podemos analizar si tenemos máximos o mínimos locales. ¿Sí? Entonces fíjense que antes del 1 la función crece y después del 1 la función decrece, entonces lo que voy a tener en x igual 1 es un máximo local. Analizando ahora la función cerca del 5, antes del 5 la función decrece y después del 5 la función crece, entonces lo que voy a tener en 5 es un mínimo local. ¿Sí? Entonces con esta tabla ya puedo dar todas las respuestas requeridas para este ejercicio. ¿Sí? Entonces fíjense que lo primero que nos preguntaban era cuánto valía A. A valía 30. El intervalo de crecimiento va a ser de 1 a 5, ¿sí? No, perdón, el de decrecimiento va a ser de 1 a 5, ¿sí? Porque es donde la función decrece. El de crecimiento va a ser desde menos infinito hasta 1 y de 5 a más infinito. Y además ya sé que en x igual 1 tengo un máximo local y en x igual 5 tengo un mínimo local. Bueno, con esto hemos finalizado esta primera parte del video. Y va a haber un segundo video en donde resuelva punto 3 y 4 de este modelo de parcial.